Buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos? Ay, me estaba gozando ahí con la alabanza de los niños también. Ya me quería ir para allá. ¿No lo escuchan ustedes ahí cuando están adorando al Señor? Contagioso, digo, ay, me quiero ir para allá. Bueno, mis hermanos, qué bueno que estamos aquí. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Fíjense que hoy iniciamos una serie nueva. Es la serie titulada La obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esta serie? La obra del Espíritu Santo. En esta serie, siempre que inicio una serie, pues tiene uno una lista de temas y a veces por causa del tiempo, ¿verdad? Creo que este tema es para durar todo el año. Pero como tenemos otros temas que cubrir y otras necesidades también, entonces más o menos son de 8 a 10 temas, que se lleve 2 meses más o menos la serie. Pero vamos a ver muchas cosas, creo que Dios nos va a enseñar y vamos a corregir muchos conceptos falsos que tenemos del Espíritu Santo. Y yo quiero iniciar esta enseñanza antes de entrar en el tema con una oración. Vamos a ponernos de pie, es algo que hacemos cuando iniciamos una serie nueva. Y lo único que hacemos con ponernos de pie es hacer una oración de pedirle a Dios en el secreto de su corazón: Señor, así como en todas las enseñanzas, habla nuestra vida, oren por mí también, que el Señor me dé gracia y temas que sean de edificación en esta serie. Así que vamos a pedirle juntos al Señor por su palabra. Señor, bendito eres, Padre. Vamos a iniciar una serie más de tantas enseñanzas que hemos traído. Vamos a hablar del Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu. Y sabemos, Señor, no tenemos ninguna duda que sin tu ayuda, sin tu asistencia, será imposible tanto enseñar como entender, Señor. Y por esa razón, delante de ti, Señor, te pedimos que por favor nos hables, nos enseñes. Venimos con un corazón sumiso a tu palabra. Y yo te pido de manera personal que me ayudes, que me des gracia y palabras sencillas para entender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted sentarse, por favor? Juan 14, versículo 15. El tema número 1 que voy a compartir es, así como se llama la serie, la obra del Espíritu Santo. Así se llama el tema de hoy. Es el tema número 1. En Juan 14, versículo 15, dice el Señor hablando Jesús aquí, dice, si me amáis, pregunta, o más bien es una condición, guardad mis mandamientos. Esa es la señal, ¿verdad? La marca más clara de si amamos al Señor, si obedecemos su palabra, ¿verdad que sí? No es que tanto le dices te amo, no es cómo te sientas en la alabanza o el escalofrío, sino tu respuesta a sus mandamientos. Dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiero que note la palabra otro. La razón por qué dice otro es porque Jesús era un consolador mientras estuvo con ellos. Vamos a ver esa palabrita en un momento. Pero ahí quiero que noten otro, ¿verdad? Una tercera persona. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Ese para siempre significa que Jesús no era omnipresente, por lo tanto el Espíritu sí. El Espíritu puede estar a la misma vez en todo el mundo, en la vida de un creyente, ¿sí o no? Pero Jesús no, porque estaba en un cuerpo de carne y hueso. Entonces sigo leyendo el verso 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual, noten bien, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y yo agregaría la palabra, y pronto estará en vosotros. Bueno, pregunta para iniciar esta enseñanza, ¿cuál es la obra y por qué es tan importante el Espíritu Santo? Bueno, uno de los temas que más ha traído debates entre llamados cristianos es el tema de la Trinidad. Incluso por causa de estos confusiones, debates, contradicciones que muchos entienden, han surgido denominaciones donde han abandonado la doctrina de la Trinidad, el cual es imposible ignorarlo a través de cada página de la Biblia. Entonces, han salido denominaciones, algunos se llaman unitarios, solamente creen en Jesús, y suena muy espiritual eso, ¿no? Suena muy bíblico, no, yo solo Jesús.
Hay una iglesia, una denominación que solamente lee las palabras donde Jesús habla. Donde Pedro habla, eso no. Donde Pablo habla, eso no. Solamente Jesús. Imagínense. Pero suena muy espiritual, ¿sí o no? Alguien que te diga, no, yo solo Jesús. Bueno, nosotros también, pero Jesús conforma, como Dios, conforma tres partes, tres personas. Por eso dice el texto, enviaré a otro, ¿verdad? Bueno, vemos errores de ambos lados, tanto de cristianos tratando de explicar la Trinidad lo mejor posible, como también los no cristianos, los no creyentes, tratando de eliminar esta verdad bíblica porque ellos no la entienden y no la pueden explicar. La Biblia nos habla de un solo Dios. Como cristianos creemos en politeísmo o monoteísmo. Bueno, mono significa uno, poli significa mucho. Entonces, hay religiones que creen en muchos dioses. El hinduismo creen en muchos dioses. Dice que, bueno, no hay tantos en la India, creo que son 300 millones. Imagínate. Bueno, son muchos, ¿no? Es un número para exagerar también. Pero fíjense, la Biblia nos enseña que creemos en un solo Dios. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿verdad? Bueno, ese Dios se manifiesta en tres personas. Así de sencillo. Bueno, no es sencillo de entenderlo, pero así de sencillo como lo explica la Biblia. El problema surge cuando tomamos lo inexplicable de Dios y en nuestras limitaciones tratamos de rebajarlo a algo humano e intentamos, hermanos, meterlo en nuestro cerebro de 3 libras. Imagínense. Ahora, entienda esto como cristiano. Hay cosas en la Biblia que Dios quiere que entendamos fundamentalmente. ¿Para qué? Para obedecerla. Pero hay otras que solamente requieren de fe y en eso Dios solo quiere que le adoremos. O sea, lo grande de Dios, ¿se acuerdan de Job? Estaba reclamando, dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final le dice, ay Señor, perdóname, es que no entendía. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse fundamento al mundo? ¿Dónde estaba yo? Ay, yo ni existía. Exacto. O sea, hay cosas en la Biblia que no es para entenderlo, sino para creerlo y adorar a Dios por ello. A ver, explíquenme el universo. Exactamente. Gracias por su respuesta. Romanos 11, verso 33, fíjense lo que dice. Fíjense este texto, hermanos, que estoy poniendo un fundamento para la serie. Dice Romanos 11, 33, ¿están ahí? Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué significa esto? Insondable, inescrutable significa algo que no se puede saber a fondo, algo que se puede medio entender pero no a fondo. O también significa algo inexplicable. ¿Se acuerdan cuando a Pablo se lo llevaron al tercer cielo, que luego bajó y dijo cosas que no les ha dado al hombre explicar? Porque lo que hay en el cielo no lo hay en la tierra. Eso de esos libros que salieron, que yo fui al tercer cielo y hice barbecue con Jesús, hermanos, es antibíblico eso. Nos reímos ahora, pero cuando salió el libro, muchos lo compraron. Mira, se están riendo, yo no dije ni quién es. Porque maravilla eso, ¿sí o no? Maravilla dice, yo fui al cielo o fui al infierno. Esos videos de YouTube llaman la atención, hermanos, pero nos hacen perder el tiempo porque no edifican. Entonces, si la Biblia dice que es inefable describir el cielo, ¿cómo lo vamos a explicar con cosas materiales? Sigo leyendo, dice el verso 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, fíjense, de él y por él y para él son todas las cosas. Y fíjense cómo termina el texto, en adoración. Se le llama doxología, adorando la gloria de Dios. A él sea la gloria por los siglos, amén. Es decir, ¿no entiendes? Glorifícalo. Hermanos, como cristianos, habrán momentos donde con toda humildad, y eso es algo que pocos cristianos entienden, con toda humildad tendremos a veces que decir, no lo entiendo todo, pero es verdad.
Cuando te pregunte un no cristiano algo que tú no sepas, no contestes, dile no sé. Lo voy a estudiar y a lo mejor te voy a explicar. Pero si no entendemos, decimos, ¿sabes qué? No sé. Así de sencillo, ¿sí o no? No lo entiendo. Pero nos sentimos con el desafío que golpea el ego y queremos contestar todo. Y todo lo sabemos. Y a veces contestamos cosas que ni sabemos el contexto ni su historia y estamos hablando por hablar, ¿sí o no? Bueno, yo pregunto, ¿tienes un cerebro en tu cabeza? Sí, ¿verdad? ¿Todos? O sea, no lo estoy insultando, ¿eh? No, es una pregunta literal. ¿Tenemos cerebro en la cabeza? ¿Lo entiendes por completo? Tenemos más de 14,000 millones de neuronas. ¿Cuántas de esas entiendes completamente? Creo que ni una. No, en serio. Explícame una y no vas a poder, ni yo tampoco. Entonces, hay verdades, hermanos, que son inexplicables y nos debemos de conformar con eso. Sabemos un poquito de todo, ¿sí o no? Un poquito. Yo sé que el avión vuela, pero yo no sé cómo funciona el motor. La Trinidad, hermanos, es una de esas verdades fundamentales en la Biblia que si negamos su existencia de la Trinidad es negar la palabra de Dios. Es incluso sacar a Dios por completo de la ecuación. Aquellos que no creen en la Trinidad, que han salido una denominación de eso, piensan que le quitaron un pedacito a Dios. No creemos en esto, nos quedamos con Jesús. No, hermanos, es que no se puede desintegrar a Dios, no se le puede quitar al Hijo y al Espíritu y nos quedamos con el Padre. O me quedo con el Espíritu, pero a Jesús más o menos, no se puede, porque es uno. ¿Sí entienden la idea? O sea, esa palabra tres en la Biblia no es matemático, hermanos, es divino. Es como el matrimonio cuando se casa, ya no son dos. Espiritualmente ya somos uno, pero son dos personas. Bueno, yo no sé por qué hay personas que batallan con esto, porque incluso nosotros sabemos que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, así de sencillo. ¿Y por qué a Dios no le creemos que Él es la Trinidad? La Trinidad, escuche bien, requiere de fe y no de entendimiento humano. ¿De qué requiere? Por ejemplo, ¿cuántos creen que el Señor abrió el mar en dos? ¿Me lo puede explicar? No, hermanos. Alguien diría, entonces, ¿por qué lo creen si no estuvieron ahí? Porque el que lo dijo no miente. Así de sencillo. Mira, a un nivel humano, si tú tienes un amigo, un familiar, que por años tú lo conoces y tú sabes que no habla mentira, tú dices, no, esa persona, nunca, no habla mentira. Nunca he reconocido ninguna mentira. Y va a un país y te dice lo que sea, sí o sí se lo crees. Pero porque lo viste, porque fuiste o porque confías en su veracidad. Así de sencillo, hermanos. Creemos una lista de cosas en la Biblia que no lo hemos visto, pero el que lo dice es verdadero. Y por eso, por fe lo creemos y lo adoptamos como 100% objetivo. Bueno, hay quienes ven algún video en YouTube de algún predicador quien explica la Trinidad lo mejor posible, con lujo de detalle, y luego tratamos ese video y dice, ay, qué bien explicó eso, y lo agarramos ese video y se lo compartimos a alguien y esa persona no lo entiende. Y tú dices, ¿cómo que no? Porque no lo van a entender. Así de sencillo. Lo que pasa es que confundimos que como tenemos fe, que el Espíritu, la Trinidad es real, y lo escuchamos bien explicado, esa unión hace que lo creamos. Pero el que no tiene el Espíritu, hermanos, la cabeza le va a dar vuelta. No lo van a entender. Y aunque la Trinidad es una verdad que todo cristiano cree, no se puede entender intelectualmente, hermanos, sino espiritualmente, porque para los hombres las cosas de Dios, dice la Biblia, son locura. Ahora, recordemos las palabras del mismo Jesús cuando trata de explicarle a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Usemos un ejemplo. ¿Se acuerdan que Nicodemo era un doctor en teología? Para que me entienda, tenía un PhD, un PhD en divinidad, teología, profecía, Pentateuco. ¿Cuántos aquí tienen ese nivel académico? Nadie, o ningunos o pocos, vamos a decir, para no eliminarlos a todos. Pero fíjense, en Juan 3:9, noten la conversación de Jesús con Nicodemo. Usted póngase en el lugar de Nicodemo como alguien que conoce la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Bueno, de Génesis a Malaquías con Nicodemo, ¿verdad? No existía el Nuevo Testamento cuando hablaba con Nicodemo. Pero noten, Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo
el nuevo nacimiento. Y quiero que noten, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, esta pregunta que Nicodemo le hace a Jesús del nuevo nacimiento la pregunta, ¿es biológica o teológica? Pónganse de acuerdo. Biológica, como cuando María le dice al ángel, ¿cómo puedes si no conozco varón? No es teológica, es biológica. ¿Sí entendieron? Vamos bien hasta ahí. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De la pregunta biológica de Nicodemo, el Señor vuelve a la teología. Noten lo que va a decir Jesús. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Es decir, yo hablo lo que sé y testifico de lo que yo he visto. Ahora, yo puedo hablar de que en tal país pasó tal cosa, pero ¿puedo testificar? No, yo no estaba ahí, pero lo puedo decir. Vi en la noticia que pasó esto, pero no lo puedo testificar porque no tengo todos los detalles porque no estuve ahí. Y Jesús dice, todos hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y luego dice, verso 12, si os he dicho cosas terrenales, creo que salté al versículo, leemos el 11, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y dice, y no recibí nuestro testimonio, dice Jesús. Verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, gramaticalmente, hermanos, noten, hay una contradicción aquí. Jesús está con Nicodemo presencialmente, ¿sí o no? Jesús dice, el que descendió está en el cielo. ¿Cómo? Si acaba de descender a la tierra. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios, hermanos. Nunca dejó de ser, vamos a ver, no me quiero adelantar, pero quiero que noten que Jesús, cuando le pregunta a Nicodemo, ¿cómo tú no sabes esto? Hemos estudiado que la pregunta de Jesús a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? No es desafiando su nivel académico. Jesús no esperaba que Nicodemo supiera esto. Lo que Jesús está haciendo es desarmando a Nicodemo con todo su conocimiento, dejándole saber con todo y lo que sabes no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, hermanos, no se entiende por el intelecto, se entiende por la fe. Hemos nacido de nuevo en Cristo, pero ¿cuántos entienden eso? No lo entendemos. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Si te dicen, explícame cómo naciste de nuevo, le vas a hablar de la Biblia, pero no de tu experiencia. La Biblia dice, pero tu experiencia no sabemos. O sea, por eso dice, así como el viento sopla, así es todo aquel que nace de nuevo. ¿Cuántos han visto el viento? Ninguno, solamente vemos sus efectos. Y el espíritu, la palabra griega para espíritu es la palabra neuma, que significa aire y significa espíritu, de donde tenemos la palabra neumático, porque se llena de aire la llanta o la goma, le decimos nosotros los dominicanos. Hermanos, escuche bien, el hecho de que no entendemos algo o se nos haga difícil de explicar no necesariamente significa que no exista o que no sea verdad. ¿Sabe que los no cristianos, cuando nos comienzan a debatir de cosas de Dios, ellos piensan que porque no podemos explicar algo o porque no lo sabemos, ya ellos dicen, ¿sí ves que no existe? No, hermanos, eso no es así. El hecho de que nosotros no sepamos explicar algo no lo hace inexistente. ¿Sí entienden eso? Ahora, yo no lo puedo explicar, pero es verdad. Y eso hay que entenderlo. Así, hermanos, como no tenemos una idea de cómo Dios creó todas las cosas, como no sabemos cómo Dios formó al hombre y sopló aliento de vida en él, como no entendemos cómo Dios sembró la semilla en María para que por medio de ella viniese el Mesías, de la misma manera hay miles de cosas que nunca entenderemos hasta que lleguemos allá. Una de ellas, explicar la Trinidad. Le acabo de quitar una carga de encima. Sí, porque nos atoramos tratando, ¿cómo te lo explico? A ver, champú, rinse y tratamiento. No, ese no. Sólido, gaseoso y líquido. No. O sea, son ilustraciones imperfectas para explicar algo tan grande como lo es la Trinidad.
La verdad es, hermanos, que el Espíritu Santo es real y mora en cada uno de nosotros. ¿Quién más que el mismo Jesús para que nos hable de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? El mismo Jesús, hablando del bautismo, escucha bien, no vamos a leer este texto, se lo voy a parafrasear. En Mateo 28, 19 le dijo, por tanto, id, a los discípulos le dijo, y haced discípulo a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, algunos dicen, entonces cuando uno bautiza hay que decir en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es lo mismo, es el mismo Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu, hermanos. Así de sencillo. ¿Sí lo entendieron? Ya borré un tema que tenía, ya con eso lo entendieron ya. No importa, hermanos, si en la Biblia estoy limpiando cosas que hemos escuchado. No importa, si en la Biblia no aparece la palabra específica, la Trinidad. Alguien le ha dicho algún día, pero no dice Trinidad. No importa que no diga, lo importante, hermanos, es que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, a través de toda la Biblia vemos la obra del Espíritu Santo, del Padre y el Hijo, la Trinidad. Los tres, hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos sus lenguas. Así de sencillo. Esa palabra que se utiliza para el Señor, Elohim, en el buen hebreo, Elohim, ¿verdad? Es Dios en plural, incluso los mismos judíos lo saben eso. Hablando Dios en una pluralidad, o sea, hablando como si Dios fuera más que uno, pero es uno. Él mismo dice, Dios es uno. Ahora sí a entrar en el tema. ¿Están listos? Juan, ya me adelanté. Juan 14. Lo que pasa es que a mí me emociona este tema porque nos limpia de tanta confusión. Y bueno, Juan 14, versículo 15. Es el texto que leímos al principio. Fíjense, si me amas, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Aquí prácticamente viene la encomienda del Señor a sus discípulos, que somos nosotros. Pero luego que el Señor nos dice, tienen que obedecerme si me aman. Pero luego Jesús dice, acuérdense, el hecho de que yo les diga, obedézcanme, les voy a dejar a alguien que los va a ayudar. Esa es la idea de la conexión del texto. Dice, y yo, ese y es conectado a obedezcan mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, fíjense, está hablando de la tercera persona y mencionando a la primera. ¿Quién está hablando aquí? La segunda persona de la Trinidad. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Quiero que noten lo que va a decir aquí. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Quiero que noten, hermanos, que el mismo Jesús nos dice esto. Conocemos al Espíritu Santo no porque lo entendemos, sino porque mora en nosotros. Es decir, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo en la vida del creyente es más una convicción que un entendimiento. O sea, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Es decir, el Espíritu nos afirma, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios. Yo nací de nuevo, soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, etcétera, etcétera. Son convicciones que están plasmadas en nuestro ser, porque nacimos de nuevo. Es como cuando tú dices, hay un debate, hermanos, que usted no se imagina. Hay un debate en el tema de el yo soy, el yo existo. En inglés es consciousness. La conciencia de que tú existes. Hay todo un debate, hermanos, de eso. O sea, ¿de verdad yo existo o es una imaginación? Así está el mundo. Ahora, ¿usted existe? Y si yo le pregunto, ¿cómo lo sabe? La respuesta va a ser, porque yo sé. No va a decir porque estoy aquí, porque nací, porque usted estaba ahí cuando nació. ¿Cómo no? Dice que, dice que no. A ver si están poniendo una atención. Dice, ¿tú estabas ahí cuando naciste? Dice, no, mi mamá. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí Jesús nos da una lista extensa de las características del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos detalles. El Espíritu Santo, según Jesús, dice, es el consolador. Número 2, el Espíritu de verdad.
Número 3, el mundo no recibe, no conoce, no lo puede ver. O sea, ya no trate de obligar a las personas no cristianas a que entiendan al Espíritu Santo. Va a perder su tiempo. Punto 4, el creyente conoce al Espíritu Santo porque mora en él. Y punto 5, el Espíritu habita en nosotros los creyentes como templo de Dios. En las profecías acerca del Mesías, Isaías le da el título a Jesús como Padre Eterno. Isaías 9:6 dice, y será llamado admirable, Dios fuerte, consejero, Padre Eterno. Será llamado al que va a nacer. Y fíjense, el mismo Jesús se autonombra como el Padre. El mismo Felipe en Juan 14:8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Ahí es donde nos confundimos, porque pensamos que el Padre quedó allá, o que cuando Esteban miró al cielo vio a 3. Hermanos, el día que entremos al reino de los cielos, nos encontraremos con un solo Dios. Y algunos dirán, ¿y Jesús? ¿Y el Espíritu? Tanto tiempo, ¿verdad? Le va a decir. Jesús también se autonombra el Espíritu, Él mismo se llama. ¿Se acuerdan cuando en un momento Jesús dice, muchos de ustedes buscan el reino y unos dicen, helo aquí, helo allí? Y dice, de cierto os digo que el reino está entre vosotros. Él, hablando de Él mismo en primera persona. En Juan 14:17, Jesús se autonombra el Espíritu cuando dice, porque el Espíritu mora con vosotros. Con significa al lado de. Significa que Jesús estaba con los discípulos. Dice, pero pronto estará en vosotros, el nuevo nacimiento. La profecía cumplida de Joel, hermanos, y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aquí Jesús, hermanos, está dando a entender que el Espíritu, refiriéndose a Él mismo, mora con nosotros. Bueno, en el caso de los discípulos, moraba con ellos. Jesús, al estar con ellos, representaba al Espíritu Santo, hermanos. Pero luego les dice que cuando Él ascienda a su trono, ese mismo Espíritu morará dentro de los creyentes. Y esto alude, que luego traeré una enseñanza de eso, antes había un tabernáculo y estaba en un lugar sedentario, no se podía mover, había que viajar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar y por aquí no hay tren ni tenemos, ¿verdad?, la visa para ir allá. Imagínense, adorar en un país donde tú tienes que viajar. ¿Se imagina hoy día que para adorar hay que ir allá? No, el Espíritu Santo ahora moraría en nosotros como templos, tabernáculos de Dios. Y ahora en la cárcel puede haber un cristiano y es un templo de Dios. En un trabajo secular ahí puede haber un cristiano, en la escuela, en una casa, en la iglesia, lo que es el edificio, donde sea, porque el Espíritu Santo es omnipresente, habita en todos al mismo tiempo. En Juan 17, verso 7, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque Él era una persona, estaba en un lugar a la vez. Dice, es importante, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, Jesús le llama al Espíritu Santo el Consolador. Diga conmigo, Consolador. Es la palabra griega que algunos conocen, parakletos, ¿verdad? Y esta palabra parakletos del griego significa uno que intercede por nosotros. O sea, no es María que intercede por nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo. Directamente se lo digo, es el Espíritu. ¿Quién? Bueno, significa parakletos el que aboga por nosotros. Imagínense, hermanos, con todos los errores que cometemos, el Espíritu está 24/7 entre Dios y nosotros. Bueno, en una de las enseñanzas que voy a traer, fíjense, hay un momento que estamos orando sin palabras. ¿Cuántos le pasa que al orar no le salen las palabras? ¿Cuánto le ha pasado? Ay, no sé ni qué, pero estás ahí con la necesidad, estás delante del Señor y el Espíritu por ti ora. ¿Te imaginas? Romanos 8:26. ¿Qué ayuda, hermanos? A veces no nos salen. Y luego decimos palabras y dice que el Espíritu las traduce al lenguaje de Dios. Porque mira el corazón. Si ve que tu niño te quiere decir algo muy lindo, pero el bebé, ¿verdad?, te dice una palabra ahí, te
¿cómo se dice? Verborrea, barbosea, gibberish. Bueno, en ese momento tú interpretas la intención, no lo que está diciendo, ¿verdad? O el garabato, decimos, haz un dibujo para ti, papi, feliz cumpleaños, y tú, ay, gracias, pero estás interpretando la intención. El Espíritu perfecciona, hermanos, nuestro servicio ante Dios. Es el que toma tu flecha cuando la lanzas y la pone en el blanco para que quede perfecta la obra que hacemos para Él. Fíjense lo importante, hermanos. También significa paracletos, consolador significa nuestro ayudador. Ahora, nada más aquí, me falta mucha, pero nada más aquí vemos que el Espíritu intercede entre nuestra comunicación con Dios. El Espíritu pone en nosotros lo que debemos hacer para Dios y el Espíritu nos ayuda cuando estamos haciendo las cosas para Dios. Ahora, esto que acabo de decir, hermanos, es de lo que menos se habla. El espíritu moderno del Espíritu Santo que hablan hoy es el que da cosquillas, escalofríos, el que te hace brincar y saltar, y ahí llegó. Y si no haces eso, estás apagando el espíritu. Juan 14:25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es una persona, el Espíritu Santo no es un fuego, no es un sentir, no es una cosa, no es un poder nada más. Él, esa palabra Él con acento es primera persona, os enseñará todas las cosas. La enseñanza de Jesús no era limitada, pero se limitó a 3 años y medio con sus discípulos. El Espíritu, que es el mismo Dios, continuó esa enseñanza en los que habían de ser cristianos. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, cuando se te olvida orar, cuando se te olvida abrir tu Biblia, congregarte, perdonar, pagar tu deuda, el Espíritu está ahí hablándote. ¿Cuántos le ha pasado que saliendo de su casa abren la puerta y cuando la van a hacer dice, ay, no oré? Y cierra y vuelve a su casa a orar. ¿Le ha pasado? No van a levantar la mano muchos, pero yo sé que sí, a mí me ha pasado. A veces el afán, y digo, ay Señor, ni oré hoy. O sea, se levanta uno pensando en Dios y la alabanza y eso, pero ni oramos. Y dices, ay, ¿quién te acordó? Imagínate, las llaves, no sé, bueno, las del carro no se quedan porque no se puede prender el carro sin llaves. Pero el Espíritu, hermano, nos recuerda lo que debemos de hacer. Es lo que Jesús dice. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Ahora, según Jesús, no nos queda ninguna duda que el Espíritu Santo, su prioridad principal son los creyentes. Pero escuche bien, también debo aclarar lo importante, que de todo el trabajo que el Espíritu Santo realiza en la tierra, siendo el creyente su prioridad principal, debo aclarar que el Espíritu tiene 2 propósitos principales aquí en la tierra y de estos 2 se deriva todo lo que hacemos como cristianos. El primero, escuche bien, esto es importantísimo, el primer propósito del Espíritu Santo en la tierra es convencer de pecado para arrepentimiento. Es el primer propósito. Quiero que lo entienda bien porque esto define muchas cosas en cómo actuamos al ser cristianos. ¿Qué significa esto? Significa que la presencia del Espíritu Santo en la tierra es para traer convicción en el corazón de los incrédulos por medio del mensaje del Evangelio. Para guiarlos, a los que están escuchando el Evangelio, para guiarlos al arrepentimiento y así puedan alcanzar la salvación que es por la fe en Jesucristo. En Juan 16:7, quiero que noten lo que dice Jesús. Juan 16, verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Recuerden que el Consolador es el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré, verso 8. Y cuando Él venga, cuando Él llegue, cuando sea enviado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Aquí podemos ver tres de las cosas que el Espíritu hace cuando le predicamos el Evangelio a alguna persona. Fíjense, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa, hermanos, aquí vamos a entender por qué razón cuando predicamos el verdadero Evangelio hay que hablar tanto del pecado, por esto que acabo de leer. Significa que cuando un cristiano, hermanos, predica el Evangelio de Jesucristo de manera simultánea, ¿sabe lo que significa simultáneo? Al mismo tiempo, el Espíritu está trayendo convicción en el corazón. Tú estás predicando en palabras. Cristo te ama, murió por ti en una cruz. Si no te arrepientes, te puedes perder. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tus pecados. Y estamos en palabras humanas hablando del mensaje del Evangelio. Si lo predicamos bien, bíblicamente, el Espíritu se hace nuestro aliado y trae convencimiento al corazón de esa persona al punto que no lo puede negar en su conciencia. Puede decir que no cree, puede rechazar el mensaje, pero adentro sabe que le están diciendo la verdad. ¿Notan lo importante del Espíritu Santo y de predicar la palabra correctamente? Precisamente por eso muchos odian el mensaje. Si en la calle tú agarras un rosario de budismo y dices, mira, un americano le pasa a uno, oh, thank you so much, hasta se lo pone. Si tú le regalas cualquier imagen de cualquier religión, oh, that's so nice, thank you so much, I need it. Pero predícale el Evangelio para que tú veas cómo reaccionan. Hasta hoy te golpean por predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio molesta la conciencia. El Evangelio es esa abuelita que te levanta temprano, te prende la luz cuando tú quieres dormir. Así como que, apaga esa luz. Oh. ¿A quién le pasa, verdad? Que le prenden la luz y tú con un sueño, en el Manuel dice. Sí, así es el Evangelio. Te enciende la luz en lo que tú quieres, oscuridad. Así mismo, hermanos. El Evangelio, hermanos, golpea muy dentro del corazón, molesta, duele al oírlo porque nos está exponiendo la verdad del pecado que escondemos en el secreto del corazón. Por eso es que muchos pastores, hermanos, se desvían, porque el mensaje de exponer el pecado es incómodo y no agrada a muchos. Pero nuestro trabajo como pastores es exponer el pecado, hermanos, porque si no es como un doctor, un oncólogo que no le diga a alguien que tiene cáncer. Es lo mismo. Lo único que este cáncer es espiritual y la muerte es eterna. Mientras le hablamos a las personas de Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, está junto con nosotros trayendo culpabilidad, escuche bien, pero a la misma vez redención. Te expone el pecado y te sientes culpable, claro, es necesario, pero ahí mismo te dice, pero Cristo murió por esos pecados. Si no hay exposición de pecado, ¿para qué la cruz? Si no hay cáncer, ¿para qué quimioterapia? Dicen. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Cuando alguna persona cree al Evangelio, cuando decide rendir su vida a Dios por la fe en Cristo, esta fe, hermanos, al creer, no viene, no creemos porque logramos entender la existencia de Dios. No es por eso. Tampoco viene porque vemos a Dios cara a cara o porque entendemos por completo la grandeza y el poder de Dios. No, mis hermanos. En verdad, cuando creemos, cuando tú un día dijiste, entrego mi vida a Cristo, es por la razón de que Dios arroja luz en tu corazón y en ese mismo instante reconoces que te mereces el infierno. Fíjate, cuando te exponen el Evangelio y eres sincero ante el mensaje, tú dices, ay, pues yo me voy a perder. O sea, nadie me lo tiene que decir, yo lo entiendo. Yo siempre he dicho que yo predico el infierno y creo en él porque yo entendí que yo lo merecía. Así fue que la convicción de esa realidad fue cuando yo miré mi pecado. Y dije, no, Señor, lo que yo te he hecho a ti, lo que te he hecho mal y lo que no te he hecho bien. Imagínense, hermanos. En pocas palabras, lo que nos ayuda a creer en Jesucristo, hermanos, es el reconocimiento de nuestros pecados que el Espíritu Santo saca a la luz. Ignorar eso, hermanos, es callar al Espíritu.
Es como si el Espíritu Santo nos da un diagnóstico espiritual y nos dice: tienes cáncer terminal en tu alma y te vas al infierno. Ese es el mensaje más incómodo que podemos escuchar, pero es la verdad. ¿Sí o no? Hasta las moscas se escuchan cuando se rascan la cabeza cuando decimos infierno. Sí, hermanos, es incómodo, es fuerte hablar de eso. Hay dos palabras en la Biblia que yo batallo con pronunciarlas, decirla: infierno y diablo. Siempre se me complica así, me siento incómodo al decir esa palabra. ¿Se pueden dar cuenta lo importante de predicar la palabra, la verdad de su palabra? Lo importante de predicar las cosas bien, porque si no, la gente no. Le dijo a sus discípulos: si ustedes no predican el mensaje, la gente se va a perder. A quien remitiere los pecados les han remitido, a quienes, ¿se acuerdan de esa parte? Juan 20. Si no le predican el mensaje, la gente se va a perder. Ver la realidad de nuestra verdadera condición, hermanos, nos ayuda a reconocer nuestra eterna necesidad que todos tenemos de Dios. Porque cuando tú no sabes que estás enfermo, campante en el mundo, ¿sí o no? Te ves en el espejo, todo bien, pero te ves en el espejo de una rayos X y te sale lo de adentro y tú dices: pues yo me sentía bien, sí, pero no estabas bien. Por fuera sí, pero por dentro no. Por ejemplo, hermanos, Jesús narró una historia de un siervo que tenía una deuda impagable. Usted conoce esta historia en Mateo 18, acompáñenme allá. Esta deuda, hermanos, tenía dos problemas. Este hombre tenía dos problemas con esta deuda. Número uno, el primer problema de la deuda era que él no sabía que debía tanto. Y la segunda es que se dio cuenta que la deuda era impagable. Algunos de ustedes, porque este país nos pasa mucho esto, algunos de ustedes le ha llegado repentinamente una deuda grande que usted dice: ¿y esto de dónde vino? ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? Así como un sobre, dice: ¿y qué es esto? Así casi se desmaya uno, ¿verdad? Y luego comienza uno a leer y a veces no puede uno ni leer. Dice: lee eso, a ver lo que dice ahí. No sé. Del susto, ¿verdad? Por el total que dice ahí, no puede uno leer. Dice: ¿qué dice ahí? Ya yo ni veo, léelo tú. Bueno, imagínense esa misma escena, hermanos, delante de Dios. Imagínense. En Mateo 18, 23, noten lo que dice. Aquí hablando Jesús, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hacer cuenta. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, esta historia es una ilustración, es metafórico para algo que Jesús quiere explicar, que no lo podemos entender si no lo simplifica a cosas terrenales. Pero notemos que aquí exponer la deuda es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando se nos predica el Evangelio. El Evangelio viene y tú dices: ¿cuánto es que le debo a Dios? Tanto. ¿Y cómo se lo pago? Imposible. Y luego te dicen: ya Él lo pagó. Y por eso entregamos nuestra vida al Señor. Porque es una deuda que no sabía que era tan grande, es impagable y ya Él la pagó. Ese es el Evangelio, hermanos. Pero ¿de qué sirve que me digan que Él pagó por mí si yo no sé que pequé? En serio, o sea, si tú no sabes que tomaste prestado, el cobrador sale sobrando. ¿Entienden la idea? Necesito saber que la palabra me exponga mi pecado para saber lo que yo le debía. Y a veces decimos, bueno, entendemos que no sabemos todo lo que le debemos. ¿Usted tiene una cuenta, una lista de los pecados que ha cometido en sentimientos, pensamientos y actos? ¿No lleva cuenta? ¿No los ha notado desde que se cometió? Nadie, hermanos. Pero, solamente con mirar lo que le pasó a Jesús me dice a mí que fue grande lo que yo hice. Nada más miramos lo que Él sufrió y decimos: wow, ¿eso lo merecía yo? Entonces, si ha visto videos de un perrito, ¿verdad?, que no se quiere portar bien, y el dueño compra un peluchito que se parece al mismo perro, y le dice: no hagas eso, y toma el peluchito y le dice: pau, 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 y el perro mira el peluche, pero piensa que es otro perro, ¿verdad? Y dice: ay, eso que le hicieron a ese peluche, dice perrito, ¿verdad?, me lo van a hacer a mí. Y luego le pone la carne y no come así. No, dice: me van a hacer lo mismo que a ese. Bueno, se está viendo en el sufrimiento del peluchito. Bueno, es un ejemplo muy mínimo. Pero como no sabemos la deuda que tenemos con Cristo, al mirar lo que pasó en la cruz decimos: eso era lo que yo merecía, entonces sí era grande la deuda. ¿Sí están entendiendo eso?
dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda aquí, hermanos, sin duda representa los pecados que hemos cometido. Esa es la deuda aquí. Recordemos que esta historia es Jesús ilustrando algo espiritual con ejemplos materiales. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender o no? Tomemos en cuenta que este hombre hasta este punto, hermanos, no sabía que su señor, o sea, le debía a su señor 10,000 talentos, que equivale a 60 millones de días de trabajo, que lo podíamos calcular que serían 165,000 vidas trabajando para pagar la deuda. Que todo esto lo único que hace es representar el infierno. ¿Sí o no? Una deuda eterna, una condenación eterna. Bueno, mis amados hermanos, quiero que entiendan, absolutamente todos teníamos esta misma deuda con Dios, todos. Y yo sé que unos van a sentir que sí, que no, que más o menos, que yo no soy como Hitler, y créanme, hermanos, créanme, lo que el Señor hizo en la cruz por todos nosotros, hermanos, nos refleja la deuda que teníamos. Este hombre quizás vivía muy tranquilo con su familia. Quizás a lo mejor no tenía ninguna preocupación de nada hasta que se dio cuenta de la deuda eterna que tenía con su Señor. Eso es lo que cambia la perspectiva de vida cuando escuchamos el Evangelio. Que tú y yo pensábamos que estábamos bien, tranquilos, y teníamos la religión moderna de, no, yo cuando me muera voy al cielo a descansar y desde allá miraré a mi familia y voy a proteger. Esa idea que nos hacemos, que no dice la palabra de Dios. Es precisamente, hermanos, lo que sucede cuando se nos presenta el Evangelio. Nosotros con palabras muy sencillas le hablamos a las personas del sacrificio de la cruz y de manera simultánea el Espíritu Santo arroja luz en el corazón de los que le deben a Dios. Segunda de Corintios nos explica lo que estoy tratando de enfatizar aquí. Segunda de Corintios 4, verso 3. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo texto más sencillo. Dice Pablo, si las buenas noticias, el evangelio, que anunciamos están ocultas, lo están para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Es decir, el evangelio, hermanos, nosotros no lo vemos, pero al predicarlo, el Espíritu arroja luz al corazón y saca todo lo que allí hay en ese momento. ¿Quién usted cree que arroja la luz de Cristo en los corazones? ¿Usted, yo o el Espíritu Santo? Ese es su trabajo, hermanos, iluminar el corazón. El trabajo del Espíritu Santo en la tierra es traer convicción de pecado al mundo para que puedan reconocer que no se pueden salvar a sí mismos y puedan correr a los brazos de un Dios amoroso que los quiere salvar por medio de su Hijo Jesucristo. Si no sentimos la culpa del pecado, o más bien si ignoramos el diagnóstico del Espíritu Santo acerca de nuestra verdadera condición de pecado, ya no queda más solución. Y es a esto precisamente lo que la Biblia le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado imperdonable, cuando tú y yo ignoramos lo que el Espíritu está hablando en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a los malhechores que se encontraban con Jesús en la cruz? Bueno, ¿cómo es que uno se salvó y el otro se perdió si los dos eran malhechores? Bueno, en Lucas 23, verso 39, noten aquí
esta historia que nos va a conectar con lo que estoy enseñando. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Noten aquí, lo que vamos a ver es la actitud de cada malhechor. Los dos merecían ¿qué? La condenación, los dos, ¿sí o no? Pero ahora vamos a ver su actitud después de sus pecados. Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dice: y dijo a Jesús, este malhechor que hablaba: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La diferencia entre un malhechor y el otro, hermanos, es sencillamente, escuche bien, el reconocimiento del pecado ante la inocencia y justicia de Cristo. ¿Sí notaron? Nosotros merecemos lo que hicimos, pero este es justo. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Este hombre entendió el evangelio en la cruz mirando a Jesús. ¿Cómo sabía el malhechor que Jesús era un hombre inocente? Bueno, posiblemente, no sabemos, pero posiblemente escucharon o vieron el estilo de vida de Jesús, porque donde vivía no era muy grande. Y Jesús, su nombre se promulgó por toda la región. Se hablaba de él. O puede ser que el Espíritu Santo, como dice Juan 16, trajo convicción de justicia. Pero de todos modos, lo importante es que el malhechor dijo: a la verdad justamente padecemos. Nos merecemos esto, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, Jesús, ningún mal hizo. Este malhechor, hermanos, repite exactamente lo que dice Juan 16, que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es exactamente lo que el malhechor declara. El malhechor, exacto. Me fue la mente a otro lado. Este malhechor, hermanos, escuchen, expresó lo que leímos en Juan 16, de que el Espíritu convencería de pecado. El malhechor reconoció su pecado. De que el Espíritu convencería de justicia, el malhechor reconoce que Jesús era inocente y justo. Y que el Espíritu convencería de juicio, el malhechor reconoce la condenación. Este malhechor, hermanos, por reconocer su pecado, en Cristo vio el evangelio. Yo les pregunto algo: ¿usted cree que Jesús habló en la cruz con ellos? Bueno, según la historia, no se ve a Jesús hablando en el sentido de: te quiero hablar del evangelio. No, ellos, como decimos en el instituto, el evangelio que se ve y se oye. Este malhechor reconoció algo más que lo conllevó a recibir la fe para la salvación, hermanos. Este malhechor reconoció a Jesús como el Rey de Reyes cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, todo esto, hermanos, lo deposita el Espíritu Santo por la fe, porque Jesús tenía una corona pero de espinas. Jesús no parecía un rey en la cruz, ¿sí o no? Si tú mirarías a Jesús en la cruz, tú dirías: ¿ese es un rey? Diríamos humanamente: derrotado. Pero este malhechor pudo reconocer el señorío y autoridad de Cristo, hermanos. El otro propósito principal del Espíritu Santo en la tierra es, ya vimos el primero, traer convicción para arrepentimiento del pecado. El otro propósito del Espíritu Santo en la tierra es guiar a los creyentes a toda verdad. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero que noten esa frase: Él os guiará a toda la verdad. ¿Sabe que una de las palabras en la Biblia que muchos cristianos no entienden es la palabra guiar? Alguien un día predicando se me acercó y me dijo: pastor, no se dice guianza. Y yo: gracias. Entonces, según la gramática dice que no se dice guianza. Lo que pasa es que creo que lo toman de la palabra en inglés guidance. Pero ¿sabe lo que es guiar?
Piense usted por un segundo, ¿qué es guiar? Si usted llega a un pueblo que no conoce, anda buscando una dirección, ¿qué hacemos? Preguntamos. Y alguien que vive por ahí dice, ven, yo te llevo. ¿Qué está haciendo? Nos está guiando. Pero en la Biblia, esta palabra, a pesar de que guiar es así como esa persona que te lleva a un destino que tú andas buscando, detrás de esta frase que Jesús le da a sus discípulos, esa palabra guiar, se esconden muchas cosas. Lo primero que Jesús enfatiza es la persona del Espíritu Santo. Es lo primero que él hace. Ese él con tilde, como dije, nos habla de la persona del Espíritu Santo. Es decir, el cristiano debe tratar al Espíritu como una persona, como una relación, así como con Dios. No es una cosa, no es una fuerza, tampoco es un fantasma o algo por el estilo. El Espíritu Santo es una persona. Según las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, el Espíritu Santo es presentado como la tercera persona de la Trinidad. La Biblia nos enseña el comportamiento del Espíritu Santo, y esto que voy a listar me voy a quedar muy corto. Pero escuche, el Espíritu habla, Hechos 13, verso 2. El Espíritu intercede, Romanos 8, 26. El Espíritu testifica, Romanos 8, 16 y Juan 15, 26. El Espíritu supervisa, Hechos 20, 28. El Espíritu nos guía, Romanos 8, 14. El Espíritu nos revela los secretos de Dios, 1 Corintios 2, del 10 al 16. El Espíritu se entristece, Efesios 4, verso 30. El Espíritu puede ser resistido, Hechos 7, 51. El Espíritu puede ser blasfemado, Lucas 12, 10. El Espíritu puede ser callado, 1 Tesalonicenses 5, 19. Y el Espíritu enseña, según Juan 14, 26. Me quedo corto, pero usted vea que todo el comportamiento del Espíritu Santo es de una persona. Jesús le dice a sus discípulos, pero cuando venga de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Usted me ha escuchado decir que cuando estábamos en iglesias donde no estaban enseñando bien la palabra y nosotros no teníamos mucho conocimiento bíblico, algo nos movió de allí. ¿Sí o no? Así no entiendo mucho de la Biblia y eso, pero no sé, algo me dice como que eso que está diciendo no es bíblico. A mí me pasó. A mí me pasó al principio de mi vida cristiana, donde yo sentía que lo que estaba escuchando mi espíritu no lo recibía. Pero yo, como no conocía la palabra, no tenía conocimiento, no sabía cómo acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y con el tiempo, eso que yo sentía fue lo que me animó a estudiar. Y dije, no, necesito conocer la palabra porque no entiendo lo que estoy sintiendo. Y luego que uno sale y comienza a aprender, dice uno, con razón sentía eso. Y eso es lo que la Biblia le llama el sentir del Espíritu, que te pone un sentir en tu corazón de que algo no está bien. La palabra guiar significa, en su sentido original, significa mostrar el camino. ¿Qué significa? Mostrar el camino. Quiero hacer notar, hermanos, que muchos dicen, el Espíritu me tomó y ya perdí el control. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Es que cuando el Espíritu te toma ya no puedes hacer nada. Bueno, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Es pura carnalidad y desorden cuando algún cristiano pierde los estribos y se justifica diciendo que fue el Espíritu Santo que lo agarró y lo tiró por el aire. Miren, lo que sí puede suceder es correr el peligro de entristecer o apagar el Espíritu Santo por caer en uno de dos extremos. ¿Cuáles son esos? Número 1, hay un extremo peligroso que se llama el exceso del orden. ¿Sí entendieron o no? Un exceso de que todo tiene que estar ordenadito y lo que se sale de ahí ya es un problema. Bueno, ¿cuántos creen que el orden es bueno? ¿Cuántos piensan que exceso de orden es malo? Miren, nosotros aquí nos encanta el orden, no sé si se ha dado cuenta, nos gusta el orden, nos gusta estar organizados, ser puntuales, todo eso. Pero cuando el Espíritu quiere hacer algo, hermanos, a veces rompe ese orden y tenemos que estar abiertos a lo que Él diga. Ahora, yo estoy abierto a equivocarme cuando siento que Dios me está mandando a hacer algo. Yo prefiero equivocarme y si me doy cuenta que no fue de Dios, me subo y digo, ¿saben qué, hermanos? Le pido perdón, yo pensé que el Espíritu me decía, pero no era así, perdónenme. Porque tengo más miedo de por en el nombre del orden encerrar al Espíritu Santo
y no permitir que Dios fluya como Él quiere. No sé si me doy a entender. ¿Sabe que las iglesias que se han desviado a un desorden extremo comenzaron así, dándole libertad al Espíritu que haga lo que quiera? Y comenzaron bien, pero ya cada domingo se tornó, no, lo que el Espíritu diga, y ya comenzó el desorden. Entonces la Biblia nos alinea, nos pone en el orden bíblico. Pero como les digo, hermanos, porque vamos a hablar de los dones espirituales en esta serie. Y si alguien tiene don de lenguas, don de sanidad, don de profecía, yo quisiera que fluyan aquí. Ya vamos a hablar de eso, y a algunos el corazón le va a hacer así: ¿de lenguas, pastor? Ay, yo salí de una iglesia que todo era saca la bazuca y no sé qué. Hermanos, yo pregunto, ¿es bíblico el don de lenguas? Alguien hizo así. Sí. Ahora, lo que no es bíblico es el desorden. Primera de Corintios 12 dice: el que tiene el don, y luego interpretación. Si no hay, mejor calle. O sea, nos vamos a meter en temas, pero le voy a decir algo. Cuando comiencen a fluir los dones, nos vamos a equivocar muchas veces, y por eso hay un pastor. Y yo a lo mejor le voy a decir a alguien: no, mejor no hay interpretación, así mejor no. Hazlo para ti, adora al Señor, o ora tú en lengua si quieres. Pero vamos a entrar en un tiempo que nos vamos a equivocar queriendo hacer lo correcto. No sé si me doy a entender. Y yo sé que para muchos le va a dar miedo esto, pero yo no quiero detener al Espíritu Santo en el nombre de la iglesia cuadrada. No, aquí todo es así. Bueno, me están mirando mal y no hemos comenzado ya. El exceso de orden nos puede llevar a entristecer lo que el Espíritu quiere hacer. Y se pone en una esquina y dice: no, ahí no se puede nada hasta que el pastor no diga. ¿Sabe que el Espíritu se somete a quien posee el Espíritu? No hace nada si tú no lo dejas. O sea, Él hace la voluntad de Dios sí o sí, pero en ti tú lo puedes apagar. ¿Sí sabían eso? Bueno, lo vamos a aprender. El otro extremo, hermanos, es el exceso del desorden. Que todo lo que hagamos según sentimos que el Espíritu debe hacer, no tengamos un control. Ahí ya viene el orden. Por un lado decimos: yo siento que el Señor me está moviendo con una palabra profética. Diga, hermano, hable. Y dice la palabra: y la iglesia juzgue. Vamos a escuchar. Ay, qué bueno que van a hablar profecía. No, espérese, escuche primero y vamos a discernir. No solamente lo que me hace sentir la profecía, sino si es bíblica. Porque hay cosas que nos hacen sentir bien. Si yo digo ahora mismo, un ejemplo, no voy a hacer un ejemplo. El Señor me está mostrando que le va a traer aumentos en su salario. Uy, gloria al Señor. Sin discernir decimos amén, ¿sí o no? Por eso es que caemos en los errores. Es por eso, porque el sentimiento se antepone sobre la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver poquito a poquito. Ahí vemos que entramos en el orden bíblico para que en el llamado orden, y el Espíritu rompe ese orden, Dios puede, entonces no caigamos en el otro lado. Y vamos a estar ahí discerniendo todo. En ambos extremos hay problemas, hermanos, ¿sí o no? Por un lado está una exageración de mantener un orden dentro de la iglesia al punto de apagar por completo al Espíritu Santo, y el otro extremo es darle rienda suelta a nuestra carne y justificarlo diciendo: el Espíritu Santo hay que dejarlo que se mueva y no se debe apagar. No se deje intimidar por esas palabras. Siempre discierna bíblicamente lo que usted escucha, lo que usted ve. Por eso estudiamos la Biblia. Amén. Es por eso que necesitamos el discernimiento de su palabra acompañado de la guía del Espíritu. No puede haber guía espiritual sin la palabra, no debe haber palabra sin guía espiritual. Los dos son uno, porque el Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. Alinear todo según la palabra de Dios, acomodar lo espiritual con lo espiritual. El trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es guiarlos a toda la verdad. Sin duda, como dije, cometeremos errores en el intento de hacer las cosas bien, pero precisamente para eso está el Espíritu Santo, hermanos, para corregirnos cuando nos equivocamos. El meollo de todo esto se encuentra en la palabra guiar. Ahí, no sé si traeré una enseñanza nada más hablando de la guía del Espíritu, pero permítame explicar. La palabra guiar, en referencia a la guía del Espíritu Santo, tiene varios sentidos que debemos identificar. Por ejemplo,
¿Recuerdan cuando Jesús le hace la pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí se acuerdan de eso? En Juan 21, versículo 18, Jesús hace referencia de la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver. Juan 21, verso 18. Ya estamos terminando. Dice Jesús, dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías. Ceñirse aquí es vestirse, ponerse la ropa. Recuerdan que estudiamos que Jesús aquí está diciendo que cuando alguien se pone una ropa es porque está emprendiendo un destino. Si por ejemplo tú ves a alguien que se viste un martes con un traje así como de bodas, ¿qué le preguntamos? ¿A dónde vas? Jesús está conectando la vestidura con las decisiones. Esto se está haciendo. Pero es en el sentido de investidura que le va a agregar a continuación. Cuando eras más joven te ceñías y le dice, e ibas a donde tú querías. Antes de Cristo nos gobernábamos, ¿sí o no? Dice, mas cuando ya seas viejo, aludiendo después que nazcas de nuevo, que el Espíritu venga a tu vida, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Ese otro es el Espíritu Santo. Quiero que noten, y te llevará. Esa palabra te llevará habla de guiar. ¿Cuántos quieren que el Espíritu los lleve? Amén. Bueno, fíjense lo que dice, te llevará a donde tú no quieres. ¿Cuántos se han sentido en el desafío de, ay Señor, ¿por qué tú me dices que haga eso a mí? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿Por qué yo, Señor, manda a otro? Porque siempre te va a pedir algo que tú no quieres. Porque tú y mi voluntad carnal va en contra de la voluntad de Dios. Dice el 19, esto dijo Jesús, dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos iban detrás de Jesús. Cuando Jesús asciende, viene el Espíritu, ahora el Espíritu nos mueve a seguir a Cristo por su palabra. Esa es la diferencia. ¿Cómo sabemos que esta referencia que acabo de leer está hablando del Espíritu Santo? Gracias por preguntar. Porque en Hechos 1, el Señor les dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. La palabra testigos, ya la hemos estudiado, es la palabra mártir, que significa morir por causa de Cristo y su palabra. ¿Sí están entendiendo? Entonces, noten que la conexión de el poder del Espíritu, en este caso, es para morir, para dar la vida por Cristo. Si yo les pregunto sinceramente, ¿cuántos quieren morir? Levante su mano. Nadie levantaría la mano. Precisamente por eso Jesús le dice a Pedro, te va a llevar donde tú no quieres, a la muerte. Nadie quiere morir. Cuando hablamos de persecución cristiana nos asustamos. Ay Señor, ¿cómo va a ser eso? Cuando hablamos de el que me niegue a mí, se avergüence, yo también lo negaré, me avergonzaré. Y ahí viene el dolor, hermano, ¿sí o no? Y nos duele. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir, nadie quiere sufrir, pero el Espíritu nos guía al sufrimiento y finalmente a la muerte. Obviamente la muerte por causa de Cristo. El poder al que Jesús se refiere aquí, hermanos, es en referencia a la gracia de Dios que los capacitaría para predicar el Evangelio. El poder también es para la capacidad espiritual para perseverar en la misión, pero sobre todo, hermanos, era para capacitarlos para morir por Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 51. Quiero que noten aquí cómo Esteban, usted conoce la historia, Dios lo capacitó para dar su vida por el Señor. Dice Hechos 7:51. Me dice amén cuando usted llegue. Dice Esteban, ya cuando les habla de todo el Evangelio, le dice, duros de cerviz, les llama tercos, e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Cerrar el corazón. Si escuchares hoy la voz de Dios, no cierres tu corazón, dice. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el Evangelio, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores,
Le está hablando aquí a los fariseos, a los judíos. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Le dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, es decir, gobernado completamente por la guía del Espíritu. Porque si tú ves esto, sin el Espíritu te asustas y a correr. Viendo a los judíos mirándote así, que te quieren así, porque dice que se cogían los dientes, así como queriendo matarte. Dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. O sea, con la mirada en las cosas de arriba, dispuesto a morir. Dice luego, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Dice luego, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Quiero que noten algo. Lo que vamos a leer ahora, van a notar cómo nos capacita el Espíritu para morir. Para no morir por ser valientes, para no morir amargados, para no morir por cobardes. Noten lo que dice. Dice, y puesto de rodillas, 59, y apedreaban a Esteban, se puede leer, y mientras lo apedreaban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi vida, significa eso, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Mientras su matador, su abusador lo está matando, ahí mismo orar que no le tome en cuenta ese pecado. Por eso es que la palabra guiar tiene muchas vertientes, hermanos, o muchos aspectos podemos decir. En cuanto a la guía del Espíritu Santo se refiere, porque el Espíritu Santo condujo a Esteban a predicar el Evangelio hasta la muerte. Lo guió a Jesús a la cruz. Esa palabra guía es un compromiso, ¿sí o no? ¿Lo están entendiendo? La guía del Espíritu Santo siempre irá en dirección a la voluntad de Dios, siempre, hermanos. Por eso Filipenses 2:13 dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese mismo texto en Palabra de Dios para Todos, Filipenses 2:13 dice, Dios está obrando entre ustedes. Él, Dios, despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y Él, Dios, les da el poder para hacerlo. El deseo lo produce ¿quién? El Espíritu Santo, Dios. Y la capacidad, ¿quién la da? El Espíritu Santo, el mismo Dios, por medio del Espíritu. La guía del Espíritu Santo opera en todas las áreas de nuestro ser, hermanos, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu nos da el discernimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Pablo le llama la mente de Cristo. En nuestra alma Dios produce el deseo y podemos decir que el sentir de cumplir su voluntad es lo que queremos hacer. El sentir o el deseo nos impulsa a orar, congregarnos, ofrendar, servir, buscar su voluntad, buscar la santidad, predicar, perdonar, etc. Eso lo hace el Espíritu en nosotros. Pero en nuestro cuerpo el Espíritu, hermanos, nos da la capacidad para que en las manos de Dios seamos instrumentos para llevar a cabo la obra redentora. El mismo Espíritu Santo nos da fuerzas para servir a Dios. Nos da la gracia para llevar a cabo lo que Dios nos pide. El mismo Espíritu Santo deposita los dones espirituales como herramientas para la obra del ministerio y también produce frutos espirituales cuando obedecemos la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa guía del Espíritu siempre nos va a llevar a Jesús porque Él es esa verdad, Él es la vida y Él es el camino. Amén. Terminamos con Romanos 8 del 11 al 16. Si quieren los de la alabanza pueden subir. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Bueno, ahí dice el Espíritu Santo. O sea, estamos enfatizando el Espíritu Santo. Sabemos que es Dios,
Pero aquí dice el Espíritu Santo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso es que un no cristiano no puede entrar al reino de los cielos. Dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos. Aquí deudor habla de a lo que le damos nuestra vida. Dice, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Ese Abba Padre, hermanos, es un sentir que pone el Espíritu Santo, de clamar a Dios como Padre. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Póngase de pie, por favor. Pues yo pienso que esta serie nos va a bendecir mucho, nos va a responder muchas dudas, y la idea es, hermanos, que cuando termine la serie no solamente nos llenemos del conocimiento de quién es el Espíritu Santo, sino que aprendamos a depender de Él, que aprendamos, vivamos una vida cristiana con esa conciencia, esa certeza de que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y cada vez que nos pide algo, nunca diga, ay, yo no puedo, ay, qué difícil. Sabemos que no podemos, sabemos que es difícil. Pero la Biblia dice, precisamente por eso les di el Espíritu Santo. Cuando decimos no puedo o es difícil es porque nos va a doler. Esa es la razón. Pero si el Espíritu está en nosotros y Dios nos pide algo, ¿se acuerdan cuando le dice a Moisés, Moisés, avanza? Y Moisés, ¿cómo, Señor? ¿Qué tienes en la mano? Ah, la vara, levántala. A nosotros nos dice, haz esto. Ay, Señor, ¿qué tienes dentro? Exactamente así. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hay tanto que aprender, Señor, corregir y crecer. Y sabemos que mientras más aprendemos de tu palabra, Señor, no queremos endurecernos y hacernos tercos a ella, sino alivianar esa carga que a veces llevamos de querer vivir la vida cristiana de manera humana, Señor. Si las cosas que tú nos pides son espirituales, por lo tanto necesitamos al Espíritu Santo. Si perdonar es algo espiritual, necesito al Espíritu Santo. Si leer la palabra, estudiarla, orar, servir, todo eso es espiritual, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Mi oración, Señor, es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu jamás nos obligará a hacer lo que no queremos. Solamente pondrá el sentir en tu corazón apelando a tu voluntad. Y cuando tú decidas, Señor, yo quiero, yo voy, entonces Él comienza a obrar de manera caballerosa, de manera gentil, de manera respetuosa, así como Dios es. Cuando le demos esa libertad al Espíritu de que Él en nosotros haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por medio de su palabra vamos fluyendo como cristianos. Volvamos a encender ese espíritu que quizás en algunos está apagado, y seamos mansos, seamos humildes, como de corazón, como dice Jesús. Nos dejemos llevar y encaminar. Si el Espíritu pone en tu corazón hacer las cosas de su palabra, así sencillamente, sí, Señor, aquí estoy, como un niño, una niña, como un siervo tuyo que ha sido comprado por gracia. Me dejo guiar sin reclamar, sin murmurar, sin quejarme. Quiero ser un heme aquí, Señor, para ti. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Cuando faltan las fuerzas
porque sé que es tu consejo lo mejor para mí, porque nadie me conoce como tú. Eres tú mi fortaleza y mi canción. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, Padre. Tu misericordia me trajo a ti. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, Padre. Mi alto refugio eres tú, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros, por el cual hoy podemos clamarte y decir: Abba, Padre. Digamos todos juntos: Abba, Padre. Abba, Padre. Dile a él: Abba, Padre. Abba, Padre. Dile: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Puedo clamar, Abba, Padre, por tu Espíritu en mi corazón. Puedo clamar, Abba, Padre, por tu Espíritu en mi corazón. Mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, Padre. Tu misericordia me trajo a ti. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor, qué gran amor me has dado, Padre. Mi alto refugio eres tú, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nunca podremos pagar, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, oh Dios Santo, a poder poner por obra, Señor, tu palabra, a ser guiados por tu Espíritu cada día, Señor, y reconocer, Señor, que nunca podremos pagar ese gran amor y misericordia derramado en cada uno de nosotros. Gracias te damos a ti, Señor.
Un aplauso fuerte a nuestro Dios una vez más. Gracias, Señor. ¿Cuántos decimos gracias, Señor, por la instrucción de su palabra? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que en todo el Señor sea ayudándonos y su Espíritu guiándonos.